Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 27 de enero, 27 del mes de Tevet. Shavua Tov, muy buena semana para todos. Llevamos 479 días de guerra y todavía hay 90 rehenes en la Franja de Gaza. Después de un fin de semana en el que nos volvimos a emocionar con las imágenes de la liberación de 4 jóvenes rehenes israelíes de la Franja de Gaza, de pronto todo pareció estar tambaleándose. Cuando hablamos del frágil cese de fuego, puede sonar a un cliché, quizás lo sea, pero en las últimas horas vimos cuán cierto es decir esto, porque tanto el cese de fuego con Hamás en la Franja de Gaza como con Hezbollah en el Líbano estuvieron a punto de caer, a punto de terminarse, y afortunadamente la crisis en ambos casos se resolvió, al menos por el momento. Veamos. Lo que vemos es el sur del Líbano. Esta madrugada el acuerdo de cese de fuego entre Israel y el Líbano fue prorrogado hasta el 18 de febrero próximo y la Casa Blanca lo anunció oficialmente. Como habíamos adelantado, el cese de fuego terminaba ayer. Israel ya venía pidiendo una extensión, argumentando que el ejército libanés y la Fuerza de Paz de la ONU no se desplegaron en todos los lugares donde debían, según lo establece el acuerdo de cese de fuego, y que los soldados israelíes todavía siguen encontrando presencia e infraestructura terrorista de Hezbollah en lugares de donde ya se debió haber retirado. Y como vemos en las imágenes, ayer se produjeron disturbios cuando cientos de libaneses intentaron regresar a sus hogares allí en las aldeas en las que todavía está desplegado el ejército israelí. Las fuerzas de defensa de Israel acusaron a Hezbollah de estar detrás de esto, de haber enviado a los civiles a generar provocaciones. En el Líbano informaron que como resultado hubo 22 muertos y más de 100 heridos ayer. También hubo algunos arrestados por las autoridades libanesas. La Casa Blanca, como decía, anunció la extensión del cese de fuego y según fuentes políticas israelíes citadas por Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, las conversaciones para resolver este tema continúan, especialmente entre Israel y Estados Unidos. De todas maneras, el diario libanés Al-Akhbar, que es portavoz de Hezbollah, publicó esta mañana que la organización terrorista no tiene intención de impedir que los residentes del sur del Líbano sigan intentando regresar a sus hogares. Según Al-Akhbar, abro comillas, lo que ocurrió ayer continuará con más gente desplazada. La gente no va a esperar a que le den aprobación. Este podría ser un punto de inflexión en el conflicto, especialmente si siguen muriendo más personas. O sea, como dicen aquí los analistas, la provocación de Hezbollah continuará hasta que logren dar vuelta a la situación y poder regresar como organización terrorista al sur del Líbano, o al menos eso es lo que intentan, lo que planifican. Fuentes de seguridad israelíes, citadas esta mañana por Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, dijeron que Tzahal va a permanecer en el sur del Líbano y seguirá operando, y que la retirada no depende de nosotros, sino de la otra parte. Solo cuando ellos cumplan lo que les corresponde, nosotros cumpliremos nuestra parte del acuerdo. Según Galei Tzahal, hay una línea que une la Franja de Gaza con el Líbano. En los dos frentes, los acuerdos de cese de fuego fueron puestos a prueba en los últimos días. Israel se puso firme frente a los grupos terroristas y les exigió cumplir su parte. No cabe duda, dicen los analistas, de que la firmeza y la determinación de Israel será puesta a prueba una vez más, y quizás más de una vez,
y muy pronto. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dicen hoy las primeras planas de los diarios. Comencemos con Yediot Aharonot, cuyo titular de hoy es Punto de presión. Y la imagen muestra a miles de gazatíes en el corredor Netzarim, en la Franja de Gaza, que intentaban regresar a sus casas. La bajada explica: después de que se resolviera la crisis en torno a la liberación de Arbel Yehud, poco antes de la medianoche, los mediadores cataríes anunciaron: se lograron entendimientos con Hamás, la civil israelí Arbel Yehud y otros 2 rehenes serán liberados antes del viernes. Gran cantidad de gazatíes están concentrados, sigue la bajada de Yediot, en el eje Netzarim para poder pasar hacia el norte de la Franja de Gaza, aunque a esta hora ya sabemos que el corredor Netzarim o eje Netzarim ya fue abierto por las fuerzas de defensa de Israel y la gente sí se está trasladando hacia el norte de la Franja de Gaza, donde son recibidos por terroristas de Hamás. El acuerdo que se logró con Hamás es que Arbel Yehud será liberada junto con Agam Berger y un rehén más. Agam Berger es una joven soldada israelí que estaba en la base militar de Nahal Oz y que fue secuestrada el 7 de octubre de 2023 junto con Karina Arayev, Daniela Gilboa, Naamá Levi y Liri Elbag. Allí las vemos en el diario Israel Hayom de hoy, las rehenes que fueron liberadas este fin de semana. Entonces, en la semana veremos a Agam Berger, Arbel Yehud y un rehén más, y el sábado serán liberados 3 hombres que están con vida. La crisis se inició porque Hamás no liberó el sábado pasado a Arbel Yehud junto con las otras 4 jóvenes como se había establecido en el acuerdo. Y Hamás tampoco entregó el reporte que debía entregar el viernes pasado sobre la situación de los 26 rehenes que quedan en sus manos, de los que tienen que ser liberados en esta primera etapa. En las últimas horas ese informe sí fue entregado. Fuentes citadas por Ynet dijeron que no hay sorpresas en esta lista y que es casi idéntica a las estimaciones de inteligencia que tenía Israel. El informe que entregó Hamás no tiene nombres, no dice en qué estado se encuentra cada uno de los rehenes, sino cuántos están con vida, y la información israelí basada en la inteligencia local dice que son 25 de los 33. El enviado del presidente norteamericano Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, se refirió esta mañana al acuerdo alcanzado o a cómo se resolvió esta crisis y dijo que es maravilloso, y también elogió el trabajo realizado por el primer ministro de Qatar, Al-Thani, y agradeció al gobierno de Israel y a todos los que estuvieron involucrados en la negociación. O sea, esto refleja que Estados Unidos presionó a Israel, a Hamás, a los mediadores, especialmente a Qatar, y que Qatar se ocupó de presionar a Hamás para que esta crisis se pudiera resolver. Witkoff dijo que Trump está muy contento con el resultado y que es un buen día para los rehenes, en sus palabras. Y allí vemos a los gazatíes que esperaban ansiosamente el momento de poder pasar por el corredor Netzarim hacia el norte, que teóricamente iba a ser el sábado, pero Israel lo retrasó hasta resolver estas 2 cuestiones: el informe sobre el estado de los rehenes que quedan y la liberación de Arbel Yehud. Ayer, varias agencias internacionales mostraron testimonios de los gazatíes que solo hablaban de Arbel. Ella se convirtió en el tema del día en la Franja de Gaza. Y recordemos que el hermano de Arbel, Dolev, fue asesinado en el kibutz Nir Oz cuando salió a atender heridos, ya que él era voluntario de Maguen David Adom, del servicio de emergencias de Israel. Su esposa estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz a la 4ª hija de ambos.
Arbel también fue secuestrada en su apartamento junto a su pareja Ariel Cunio, que sigue retenido, sigue secuestrado en la Franja de Gaza y no está en la lista de quienes serán liberados en la primera etapa. También el hermano de Ariel Cunio, David Cunio, está secuestrado en la Franja de Gaza y fue secuestrado junto con, o en paralelo, mejor dicho, a su esposa Sharon y sus dos hijas, Yuli y Emma, niñas pequeñas que fueron liberadas en el primer acuerdo el año pasado. Cuesta seguir el hilo de la historia realmente y de cuántos golpes pudo haber recibido una misma familia y cuánta fortaleza se necesita para afrontar todo esto. Hablando de familias, las familias de Liri, Naamá, Daniela y Karin, que fueron liberadas el sábado, dieron anoche una declaración a los medios desde el hospital Beilinson, donde las jóvenes todavía están ingresadas. La declaración que tuvo mayor eco, diría que mayor impacto, fue la de Eli Elbag, el padre de Liri, que elogió a los miembros del gobierno y de la oposición que apoyaron el acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes, pero criticó a quienes se opusieron y votaron en contra, dijo que los despreciaba y que el pueblo ajustará cuentas con ellos. Todos, un representante de cada familia habló y todos agradecieron a los ciudadanos israelíes por acompañarlos en la lucha y pidieron no cesar, no descansar hasta que todos los rehenes vuelvan a casa. El padre de Liri Elbag agradeció al expresidente norteamericano Joe Biden y todos coincidieron en agradecer al presidente Donald Trump y a su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff. Incluso tuvieron palabras muy cálidas hacia él, hablando de su sentido humano, de su cercanía con ellos, y también agradecieron al presidente de Israel, Yitzhak Herzog, y a todos los negociadores por el trabajo que vienen realizando. Todos mencionaron a Agam Berger, la soldado que tiene que ser liberada esta semana, pero debió haber salido junto con sus compañeras, y también recordaron a la civil Arbel Yehud y a Shiri Vivas, otra de las civiles que quedan y que se suponía que serían liberadas en la primera etapa del acuerdo por los rehenes. Abro comillas, las estamos esperando a ellas y a todos los demás rehenes, dijo Sasha Arayev, hermana de Karina, que habló en nombre de su familia. También lamentaron la pérdida de los 54 soldados que cayeron defendiendo la base de Nahal Oz cuando Hamás atacó el 7 de octubre y de los soldados de vigilancia que fueron asesinados. Cada una de las declaraciones fue muy emocionante y al final la familia Elbag completó su declaración haciendo todos el símbolo de un corazón con las manos, como lo hizo Liri en el helicóptero de las Fuerzas de Defensa de Israel y en varias ocasiones durante el camino de regreso a Israel el sábado. A propósito de la liberación de Karina, Daniela, Naamá y Liri, allí las vemos, esas imágenes que nos conmovieron este fin de semana al verlas sometidas a lo que jamás pensó que iba a ser una gran humillación y por el contrario se convirtió en una demostración de fortaleza de estas niñas que tienen 19 y 20 años de edad. En las últimas horas, varios analistas israelíes se preguntaron qué quiso lograr Hamás con esta puesta en escena, que incluyó ese escenario con slogans de fondo que dicen Palestina, la victoria del pueblo oprimido contra el sionismo nazi y el sionismo no ganará, entre otros lemas allí escritos, y el video de propaganda que Hamás publicó en el que las jóvenes
fueron obligadas a agradecer a Hamás por la comida, la bebida, la ropa y el buen trato, dicho esto entre muchas comillas, que recibieron durante el cautiverio. Algunos detalles. Las vistieron con ropa color verde oliva, simulando el uniforme israelí del ejército israelí, y la cadena de televisión catarí Al Jazeera, que por supuesto es como un portavoz de Hamás, dijo que ese era el uniforme con el que habían sido secuestradas, cuando todos sabemos, porque Hamás lo publicó, que esto es una burda mentira. Las mujeres soldado israelíes fueron secuestradas en pijama o en ropa interior. Las vimos salir en esas imágenes que Hamás difundió, heridas y ensangrentadas. Y también esta vez las rehenes recibieron esa bolsita con algunos recuerdos, también muchas comillas, souvenirs de su paso por la Franja de Gaza y un certificado de liberación. Más allá de dejar en claro, por si hacía falta, que toda la inversión que hace Hamás en la propaganda, en la guerra psicológica, todo se veía muy formal, muy oficial, porque lo que Hamás quería, o lo que Hamás quiere, es mostrar que está allí para quedarse y que tiene intención de seguir siendo quien gobierna la Franja de Gaza, tanto a nivel militar como civil. Al mismo tiempo, la otra cara de la moneda fueron las imágenes de la liberación de los presos palestinos que Israel debió sacar de la cárcel como parte del intercambio en base al acuerdo. Hablamos de cientos de terroristas, algunos de ellos involucrados en forma directa en asesinatos, en atentados terroristas y asesinato de israelíes, otros por lanzar piedras, otros por planificar atentados, todos ellos terroristas de una u otra forma. Y fueron recibidos con grandes festejos, aunque la gente festejó mucho más en Ramallah que en Gaza, ya que los gazatíes, decían aquí los analistas, vivieron en carne propia la guerra y todos sus efectos, y la margen occidental prácticamente no. Mientras tanto, la autoridad palestina, como veníamos informando, estuvo haciendo un gran operativo para arrestar a hombres armados, como ellos los llaman, que en realidad son terroristas. Por tanto, a ojos de los palestinos, mientras la autoridad palestina arresta palestinos, jamás los libera. Esto, desde el retorcido punto de vista de Hamás, es un logro más de esta guerra. فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشأن Este es Mohammad Nassal, funcionario de Hamás, que en las últimas horas reaccionó en nombre de la organización a declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump, que este fin de semana propuso reubicar a los palestinos de la Franja de Gaza y dijo que quiere que Jordania y Egipto reciban a los palestinos de Gaza porque ese lugar es, abro comillas, un desastre. Es un sitio de demolición. También declaró que esta medida podría ser temporal o podría ser a largo plazo. El representante de Hamás que recién veíamos dijo que si el pueblo palestino no se fue de la Franja de Gaza durante la guerra, ¿qué lo impulsaría a mudarse o ser desplazado nuevamente después de que la guerra terminó, durante lo que se supone que es la reconstrucción de la Franja de Gaza y cuando ha comenzado a llegar más ayuda? Este es un tema que desde siempre los gobiernos de Jordania y Egipto han rechazado en forma terminante y mucho más aún desde el comienzo de la guerra hace 15 meses. Sabemos que algunos miles sí lograron durante este año pasar especialmente a Egipto, pero para eso tuvieron que desembolsar sumas de dinero descomunales, desproporcionadas. Ninguno de esos gobiernos quiere recibir refugiados palestinos, ni siquiera en forma temporal, y así lo expresó con toda claridad el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi.
موقفنا من أن حل الدولتين هو السبيل. Nuestra postura de que la solución de dos estados es el camino para lograr la paz es firme e inquebrantable. Nuestro rechazo al desplazamiento también es firme e inquebrantable. Esta no es solo la posición firme e inquebrantable del reino, sino que también es una necesidad para lograr la seguridad, la estabilidad y la paz que todos deseamos. Lo dijo 3 veces por si quedaba alguna duda, firme e inquebrantable. O sea, no cuente con que vayamos a cambiar de opinión aunque usted se llame Donald Trump. O, como diría el propio Trump, vamos a ver qué pasa. Y de Estados Unidos volvemos a la región, nos vamos a Irán. Aquí estamos viendo al comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, general de división Hossein Salami, y al comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Amir Ali Ajizadeh, inspeccionando un nuevo dron. Es que la Guardia Revolucionaria de Irán presentó un nuevo dron ultra pesado de 22 metros con capacidad para portar 13 bombas y un radio operativo de 4.000 kilómetros. Según informaron medios estatales como la agencia IRNA, el nuevo dron lleva el nombre Gaza, tiene una autonomía de 35 horas y puede cargar hasta 500 kilogramos. El aparato fue presentado ayer durante unos ejercicios militares a gran escala en el Golfo Pérsico, bautizados el Gran Profeta. El almirante de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, declaró a la agencia Tasnim que el ejército iraní también probó misiles dotados con inteligencia artificial, lo que, según dijo, los ayudaría a alcanzar objetivos. Cambiamos de tema, volvemos a Israel, porque después de un receso de un mes, hoy se reanudó la declaración del primer ministro Benjamin Netanyahu en el juicio que se le sigue por 3 causas relacionadas con delitos de corrupción. El primer ministro había pedido continuar la pausa, algo que el tribunal no aceptó. Recordemos, el primer ministro hace algunas semanas fue sometido a una intervención quirúrgica. Todavía, según dijo, está en etapa de recuperación. Al comienzo de la sesión, la presidenta del tribunal, jueza Rivka Friedman-Feldman, le deseó buena salud y le dijo que si es necesario hacer alguna pausa, que avise y así se hará. Netanyahu llegó acompañado por su médico y su abogado, Amit Haddad, destacó este hecho y aseguró que el primer ministro todavía no está del todo recuperado. Abro comillas, no estoy en un proceso de recuperación normal porque soy el primer ministro de Israel, dijo Netanyahu. Me vi envuelto en algunos acontecimientos el día posterior a la cirugía. Recordemos, fue a la Knesset a votar una ley relacionada con el presupuesto nacional para que no cayera el gobierno. Me vi envuelto, continuó Netanyahu, en un aluvión de necesidades relacionadas con la liberación de los rehenes, con el Líbano y otras cosas en las que no puedo entrar. Esto no es un invento, no es una manipulación o exageración. Lamento mucho la decisión de su señoría, pero por supuesto la respeto. Fin de la cita del primer ministro Netanyahu. Y hoy, 26 de enero, se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Aquí vemos el tema en el diario Maariv de hoy, cuyo título dice que en Israel viven en la actualidad 123.715 sobrevivientes del Holocausto. Las autoridades israelíes publicaron en las últimas horas esta cifra e informaron que en el último año fallecieron más de 13.000 sobrevivientes. La edad promedio de los sobrevivientes en Israel es de 88 años y hay 257 que reciben ayuda del Ministerio de Bienestar Social y superan los 100 años de edad. En tanto, la Liga Antidifamación
publicó en las últimas horas un nuevo estudio realizado con motivo de este día de recuerdo en 103 países y territorios. El estudio indica que 1 de cada 2 adultos en el mundo tiene ideas antisemitas, el 46% de la población mundial. También señalan que el 20% no saben qué fue el Holocausto y que menos de la mitad de los encuestados conocía de verdad sobre la historia del Holocausto. En fin, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a unirse a nuestro grupo de amigos aquí debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.